Bienvenidos a nuestro canal de administración. Hoy vamos a leer el sombrero rojo que tiene que ver con las emociones. Comencemos. El sombrero rojo tiene que ver con las emociones. Piensa en fuego, piensa en calor, piensa en sentimientos. Utilizar el sombrero rojo te brinda la oportunidad de expresar sentimientos, emociones, intuiciones, sin necesidad de explicarlos o justificarlos. En una discusión de negocios normal se supone que nadie permite que las emociones entren en juego. De todas formas, acaban entrando. A veces la disfrazamos de lógica. El sombrero rojo ofrece una posibilidad única y especial de plantear sentimientos, emociones e intuiciones como lo que son. La intuición puede basarse en la experiencia. Por ejemplo, siento que es la persona adecuada para este trabajo. Siento que una empresa es arriesgada. Mi intuición me dice que esta explicación es demasiado complicada. Estos sentimientos resultan útiles. Sin embargo, la intuición no acierta siempre. Incluso la intuición del gran Albert Einstein falló cuando el científico rechazó el principio de la incertidumbre de Heisenberg. Con el sombrero rojo se puede expresar toda una gama de sentimientos entusiastas. Me encanta, me gustas, neutros, inciertos, dudosos. Encontramos felicidad e infelicidad, me gusta o no me gusta. La expresión de sentimiento puede variar de una cultura a otra. Por ejemplo, en Japón, los sentimientos se expresan de una manera muy discreta. Tengo que pensarlo. En Estados Unidos ocurre todo lo contrario. Ejemplo, esa es una pésima idea. No hay necesidad de explicar o justificar los sentimientos. De hecho, el moderador no debería permitirlo. Si alguien cree que tiene que validar sus sentimientos, solo planteará los sentimientos que se puedan validar. Por lo tanto, no cabe ninguna explicación. Solo hay que expresarlos, tal como aparecen, en el momento que aparecen. Puede ocurrir que al cabo de 20 minutos hayas cambiado de parecer. En ocasiones resulta útil trabajar con el sombrero rojo al principio de la reunión para evaluar los sentimientos y otro sombrero rojo hacia el final para comprobar si sus sentimientos han cambiado. El sombrero rojo siempre se aplica a una idea o una situación específica. El pensador no puede cambiar la idea. Si la petición es dame tu sombrero rojo sobre las contribuciones obligatorias, el pensador no puede decir me gustaría la idea si las contribuciones fuesen voluntarias. Es preciso dejar muy en claro que se está aplicando el sombrero rojo, de lo contrario se dará pie a la confusión. Si es necesario, el portavoz puede plantear diferentes versiones, modificaciones de una idea y pedir una interpretación con el sombrero rojo de cada una. El sombrero rojo también puede abarcar sentimientos intelectuales que son perfectamente válidos, como por ejemplo, siento que la idea tiene potencial. Esa idea es interesante. La idea es muy inusual. El sombrero rojo siempre se aplica de manera individual. A todos los participantes en la reunión se les pide que expongan sus sentimientos con el sombrero rojo sobre el tema que se está discutiendo. Los participantes no pueden pasar cuando se les pregunta por sus sentimientos. Pueden utilizar términos como neutro, indeciso, confuso, dudoso o encontrado. Si los sentimientos se definen como encontrados, el facilitador puede preguntar ¿qué compone esta mezcla de sentimientos? El objetivo del sombrero rojo es expresar sentimientos tal como surgen y no forzar los sentimientos. Capítulo 10. Emociones y sentimientos. Lo contrario de la información neutra y objetiva son las corazonadas, las intuiciones y las impresiones. No necesitaría una justificación, no hay nada de dar razones o explicaciones. El sombrero rojo trata de emociones y sentimientos y de los aspectos no racionales del pensamiento. Proporciona un canal formal y definido para dar a conocer esos elementos como parte legítima del mapa global. Si las emociones y los sentimientos no se permiten en el proceso de pensamiento, permanecerán ahí, latentes, e influyen en el proceso de un modo oculto. Las emociones, los sentimientos, las corazonadas, las intuiciones son intensas y son reales. El sombrero rojo reconoce ese hecho. El pensamiento del sombrero rojo
es casi al opuesto del sombrero blanco, que es neutro, objetivo y no tiene en cuenta las emociones. Aquí hay algunos ejemplos. No me preguntes por qué, no me gusta este asunto, es terrible. No me cae bien y no quiero hacer negocios con él, eso es todo. Tengo la corazonada de que este terreno detrás de la iglesia va a valer mucho en los próximos años. Este diseño es feo, nunca se pondrá de moda, es tirar muchísimo dinero. Tengo debilidad por Henry, sé que es un estafador y que nos va a embromar, pero lo hace con estilo, me cae bien. El instinto me dice que esto no va a salir bien, tiene muchas probabilidades de acabar en un litigio muy caro. Siento que esta es una situación sin salida, estamos perdidos si lo hacemos y también si no lo hacemos. Tenemos que dejarlo. No creo que sea justo retener esta información hasta que se haya firmado el acuerdo. Cualquier pensador que desee expresar impresiones de este tipo debe ponerse el sombrero rojo. Capítulo 11. Pensamiento del sombrero rojo. El lugar de las emociones en el pensamiento. ¿Las emociones estropean el pensamiento o forman parte de él? ¿En qué momento entran las emociones? ¿Pueden ser buenas pensadoras las personas emocionales? La visión tradicional es que las emociones empañan el pensamiento. Se supone que el buen pensador es una persona fría y distante, que no se deja influir por emociones, que es objetiva y que considera hechos por lo que son, no por su relevancia respecto a sus propias necesidades emocionales. Incluso se afirma de vez en cuando que las mujeres son demasiado emocionales para ser buenas pensadoras. Se dice que las mujeres carecen de la distancia necesaria para tomar buenas decisiones. Sin embargo, cualquier decisión acertada puede ser emocional al final. Y hago hincapié en eso, al final. Cuando utilizamos el pensamiento para trazar el mapa, nuestra elección de ruta viene determinada por los valores y las emociones. Volveré a esta cuestión más adelante. Las emociones dan relevancia a nuestro pensamiento y la adaptan a nuestras necesidades y al contexto. Forman una parte necesaria del funcionamiento del cerebro. No son una intrusión o una reliquia del pasado. Existen 3 puntos en los que las emociones pueden influir en el pensamiento. Puede existir una emoción intensa de fondo, como el temor, la ira, el odio, la sospecha, los celos o el amor. Ese fondo limita y empaña toda percepción. El propósito del sombrero rojo consiste en hacer visible ese fondo, para que su influencia pueda ser observada. Todo el pensamiento puede estar dominado por una emoción de fondo de este tipo. Esta, a su vez, puede hacerse sujeta a una persona o a una situación, o bien estar presente por otras razones. En el segundo caso, la emoción se desencadena a partir de la percepción inicial. Percibes que alguien te ha insultado y todo tu pensamiento sobre esa persona queda empañado por ese sentimiento. Percibes, tal vez erróneamente, que alguien está diciendo algo por interés personal y pasas a ignorar todo lo que esa persona dice. Percibes algo como un aviso y te niegas a creerlo. Somos muy dados a realizar este tipo de juicios instantáneos y a quedar atrapados en las emociones que liberan. El pensamiento del sombrero rojo nos brinda la oportunidad de sacar esos sentimientos directamente a la superficie en cuanto aparecen. Si me pusiese el sombrero rojo, diría que tu oferta favorece tus propios intereses y no los de la empresa. Mi sombrero rojo me dice que quieres oponerte a la fusión para conservar tu trabajo, y no para beneficiar a los accionistas. El tercer punto, en el que pueden aparecer las emociones, tiene lugar una vez completado el mapa de la situación. Este debe incluir las emociones que hayan surgido con el sombrero rojo. A continuación, se plantean las emociones, incluyendo los intereses personales, para elegir la ruta. Toda decisión tiene una base de valor. Reaccionamos a los valores de manera emocional. Nuestra reacción al valor de la libertad es emocional, sobre todo si hemos estado privados de la libertad.
Ahora que tenemos clara la situación, vamos a ponernos el sombrero rojo y aportar nuestra decisión de acción emocional. De las dos posibilidades, continuar con la huelga o la negociación, prefiero la primera. No creo que sea un buen momento para negociar. Ninguna de las dos partes está lo suficientemente herida para querer renunciar a nada. Para aquellos que ven el valor de expresar las emociones implicadas en un pensamiento sobre un tema determinado, el sombrero rojo proporciona un medio útil de legitimizar esas emociones, que así tendrán su lugar en el mapa definitivo. Sin embargo, puede el sombrero rojo destapar las emociones que deben mantenerse ocultas. Me opongo a su nombramiento porque tengo envidia de ella y de su rápido ascenso. ¿Revelaría a alguien una envidia parecida? Probablemente no. El sombrero rojo, no obstante, permite algo así. Voy a ponerme el sombrero rojo y voy a decir que siento que la oposición al ascenso de Anne podría estar basada en parte en la envidia. Como alternativa, voy a cubrirme con el sombrero rojo y a decir que me opongo al ascenso de Anne. Es solo un sentimiento que tengo. Conviene recordar que un pensador, en la intimidad de su mente, puede decidir ponerse el sombrero rojo. Esto le permite sacar a relucir sus emociones de manera legítima. Por ejemplo, aquí podría intervenir un elemento de temor. Temor de los problemas que implican los cambios en el trabajo. Si estoy muy enfadada y ahora mismo solo quiero recuperarme, no me gusta que me engañen. Tengo que admitir que no estoy feliz en este trabajo. El pensamiento del sombrero rojo fomenta la búsqueda. ¿Qué emociones hay implicadas en esta cuestión? Capítulo 12. Pensamiento de sombrero rojo. Intuición y corazonadas. ¿En qué grado son válidas las intuiciones? ¿Hasta qué punto son valiosas las intuiciones? ¿Cómo se utiliza la intuición? La palabra intuición se utiliza con dos sentidos. Los dos sentidos son correctos, pero en lo que se refiere al funcionamiento del cerebro son completamente distintos. El término se puede utilizar en el sentido de una visión repentina, lo que significa que algo que se percibe de un modo de repente se percibe de otro. Este fenómeno puede tener como resultado un arranque de creatividad, un descubrimiento científico o un avance matemático. Por ejemplo, desvía la atención del ganador a todos los perdedores y verás rápidamente que 131 candidatos individuales necesitan 130 compañeros para que el resultado sea de 130 perdedores. El otro uso de la palabra intuición es la comprensión inmediata de una situación. Es el resultado de un juicio complejo basado en la experiencia. Un juicio que probablemente no se puede detallar o quizá ni siquiera expresarse con palabras. Cuando reconoces a un amigo, lo haces de forma inmediata, como un juicio complejo, basado en diversos factores. Un ejemplo. Tengo la intuición de que este coche eléctrico no se va a vender. Esta intuición se puede basar en el conocimiento del mercado, en la experiencia con productos similares, en datos sobre decisiones de compra en esa gama de precios. Este tipo de juicio complejo de la intuición es el que quiero tratar aquí. La intuición, las corazonadas, las sensaciones están muy próximas. Una corazonada es una hipótesis basada en la intuición. La sensación puede abarcar desde una de tipo estético, casi una cuestión de gusto, a un juicio definido. Tengo la sensación de que a la hora de la verdad se echará atrás. Tengo la sensación de que este billete de autobús y esa bicicleta son las pistas decisivas en este caso de asesinato. Tengo la sensación de que esa no es la teoría correcta. Es demasiado complicada.
Los científicos de éxito, los emprendedores de éxito y los generales de éxito parecen compartir esa sensación para las situaciones. En el caso de un emprendedor decimos que huele el dinero, lo cual significa que los beneficios no son lo suficientemente obvios para que los vea todo el mundo, sino que solo el emprendedor con un sentido del olfato especialmente desarrollado puede detectarlos. La intuición no es infalible. En el juego, la intuición lleva a muchos errores. Si el rojo sale 8 veces en una serie de la ruleta, la intuición sugiere que el siguiente será el negro. Sin embargo, las posibilidades siguen siendo exactamente las mismas para los dos colores. La mesa de juego no tiene memoria, por lo tanto, ¿cómo manejamos la intuición y las sensaciones? En primer lugar, las legitimamos con el sombrero rojo. El sombrero rojo nos permite preguntarnos acerca de los sentimientos y expresarlos como una parte del pensamiento. Tal vez las emociones y la intuición deberían tener sombreros separados, pero eso no haría más que complicar las cosas. Creo que es posible tratarlas juntas bajo el título de sentimientos, aunque su naturaleza sea distinta. Podemos intentar analizar las razones de un juicio intuitivo, pero es poco probable que nos salga bien. Si somos incapaces de explicar las razones, debemos confiar en el juicio. Sería muy arriesgado realizar una inversión importante basándose en una corazonada. Lo mejor es tratar la intuición como una parte más del mapa. La intuición se puede tratar como trataríamos a un consejero. Si en el pasado hemos confiado en él, resulta probable que prestemos más atención a los consejos que nos ofrezca. Si la intuición ha acertado en muchas ocasiones, es muy posible que nos sintamos más inclinados a escucharla. Por ejemplo, todas las razones apuntan en contra de bajar el precio, pero mi intuición me dice que es el único modo de recuperar la cuota de mercado. El agente inmobiliario experimentado desarrolla el sentido de la oportunidad. Su experiencia acumulada se expresa a modo de intuición que le dice qué tratos debe hacer y cuáles les conviene dejar pasar. Esa intuición, ejercitada en el campo de la inmobiliaria, puede resultar muy valiosa porque deriva de la experiencia. Sin embargo, la intuición de ese hombre aplicada a los resultados de unas elecciones presidenciales podrían no ser tan valiosas. La intuición también se puede tratar sobre la base del gana algo o pierde algo. La intuición no siempre acierta, pero sí lo ha hecho más veces de las que no ha dado en el clavo. El resultado será positivo. Sería peligroso atribuir a la intuición la infalibilidad de un oráculo. No obstante, forma parte del pensamiento. Está ahí, es real y puede ayudar. Ejemplos. ¿Puedes explicar cuál es tu intuición con el sombrero rojo sobre esta fusión? Otro ejemplo. Mi sensación de sombrero rojo es que los precios de los pisos van a dispararse de nuevo muy pronto. Dime tu opinión del sombrero rojo sobre esta nueva campaña publicitaria, por favor. Mi sombrero rojo me dice que esta oferta no va a ser aceptada. ¿En qué punto confluyen la intuición y la opinión? Hemos visto que el sombrero de pensar blanco no permite la expresión de opiniones propias, aunque sí la exposición de opiniones ajenas. Se debe a que la opinión se basa en juicios, interpretaciones e intuiciones. La balanza puede inclinarse del lado del juicio de hechos conocidos o del lado de sentimientos basados en factores desconocidos. Las opiniones se pueden expresar con los sombreros rojo, negro y amarillo. Cuando se utiliza el sombrero rojo, es mejor expresar una opinión como una sensación de sentimiento. Por ejemplo, tengo la sensación de que el aburrimiento es el responsable de una gran parte de la delincuencia juvenil. La segunda, tengo la impresión de que la taquilla del cine requiere que algunos programas se promocionen por todo lo alto.
Capítulo 13. Pensamiento del sombrero rojo. De vez en cuando. Reaccionar y disgustarse. Esto es lo que siento acerca de esta reunión. Mostrar u ocultar los sentimientos. Los sentimientos del sombrero rojo se pueden mostrar en cualquier momento. Durante una reunión o una discusión o una conversación. Los sentimientos pueden referir a la propia reunión, no solo al tema objeto de discusión. Por ejemplo, voy a tomar mi sombrero de pensar rojo y a decir todo lo que no me gusta de cómo está transcurriendo esta reunión. Quiero decir algo con el sombrero rojo. Siento que nos están intimidando para que aceptemos un acuerdo que no queremos. Señor Hooper, mi opinión con el sombrero rojo es que usted nunca escucha a nadie. He dicho lo que quería decir y ahora voy a quitarme el sombrero rojo. Teniendo en cuenta el flujo natural de emociones que tiene lugar durante una reunión, la convención del sombrero rojo puede parecer artificial e innecesaria. ¿Realmente tienes que ponerte el sombrero rojo para mostrar tu enfado? ¿No se pueden expresar las emociones por medio de miradas y del tono de voz? Esta artificialidad no es exactamente el verdadero valor del sombrero rojo. En general, las emociones tardan un tiempo en brotar y todavía más en desaparecer. Hay resentimiento y enfado. Se ofende y se es ofendido. En cierto sentido, el sombrero rojo permite entrar y salir del modo emoción en cuestión de segundos. Te pones el sombrero rojo y te lo quitas. Los puntos de vista expresados con el sombrero rojo son menos personales que los que se expresan sin él porque se reconocen como expresiones formales. La propia necesidad de ponerse el sombrero rojo reduce las discusiones. Nadie puede molestarse en ponerse el sombrero rojo cada vez que piense que le han hecho un desprecio. Una vez establecido el lenguaje del sombrero rojo, plantear puntos de vista emocionales sin su formalidad parece grosero. Dado que el sombrero rojo proporciona un canal definido para los sentimientos y las emociones, desaparece la necesidad de inmiscuirse a cada momento. Todo el que sienta la necesidad de ser emocional dispone de un modo claro de hacerlo. Ya no es necesario intentar adivinar los sentimientos de los demás. Disponemos de un medio para preguntar directamente por ellos. Quiero que te pongas el sombrero rojo y me digas qué piensas de mi propuesta. Sospecho que no te caigo bien. Quiero una respuesta del sombrero rojo. A las personas enamoradas les gusta escuchar palabras bonitas de labios de sus parejas, aunque no tengan dudas sobre su amor. Cambiando al sombrero rojo, quiero decir que me gusta mucho cómo está transcurriendo esta reunión. Es la impresión general. Tengo la sensación de que todos queremos que este acuerdo se firme y llegue a buen puerto. Señor Morrison, ¿puede darme su opinión con el sombrero rojo? Conviene no exagerar o abusar del lenguaje del sombrero rojo hasta el absurdo. Resulta innecesario adoptar formalmente este lenguaje cada vez que se expresa un sentimiento. Se emplea solo para expresar sentimientos o pedir de manera definida y formal que alguien exponga los suyos. Si hace más comentarios de sombrero rojo, lo pondré fuera de su alcance. Plantee solamente una idea general con sombrero rojo y después lo dejamos. ¿Qué opina sobre este tema? Solo quiero una oportunidad para plantear una idea con el sombrero rojo. Después me lo quitaré y no volveré a utilizarlo. Pensamiento de sombrero rojo. El uso de las emociones. El pensamiento puede cambiar las emociones. El fondo emocional. Emociones como posiciones de negociación. Emociones, valores y elecciones.
Una vez que las emociones se destapan por medio del sombrero rojo, se puede realizar el intento de explorarlas o incluso cambiarlas. Esta operación ya no forma parte del lenguaje del sombrero rojo. El pensamiento puede cambiar las emociones. No es la parte lógica del pensamiento la que cambia las emociones, sino la perceptual. Si vemos algo de manera distinta, nuestras emociones pueden modificarse con esa percepción alterada. Por ejemplo, no lo consideres una derrota. Míralo como un poderoso medio de averiguar los puntos débiles y fuertes de su manera de jugar al tenis. La segunda. Sería aceptable esta oferta si se plantease como una iniciativa vuestra. Otro ejemplo. Tómalo como una experiencia de aprendizaje esencial y no como un error de juicio. Aprender siempre resulta caro. No tendremos que pasar por lo mismo otra vez. No siempre es posible plantear percepciones que puedan cambiar emociones o hacer que se evaporen. Pero sí merece la pena intentarlo. El hecho de expresar las emociones puede proporcionar el telón de fondo del pensamiento o de la discusión. La conciencia de ese fondo emocional es constante. Las decisiones y los planes se adoptan teniendo en cuenta ese fondo. De vez en cuando resulta útil imaginar un fondo emocional distinto y ver en qué cambiarían las cosas. Todos sabemos que estas negociaciones se están produciendo sobre un fondo de desconfianza extrema. Vamos a intentar imaginar qué pensaríamos si cada una de las partes confiase en la otra. Existe la sensación de que lo que decidamos aquí no va a servir de mucho. Los acontecimientos controlan la situación. Vamos a imaginar que no es así y que tenemos el control en nuestras manos. Tenemos que ser conscientes del fondo de ira que domina esta reunión. No se puede ignorar. Como ya he indicado antes, las emociones y los sentimientos forman parte del trazado del mapa. Mediante la convención del sombrero rojo podemos conocer esas regiones con un marcado tono emocional. En la adopción de soluciones a las disputas podemos mantenernos alejados de esas zonas. La proposición de restricciones en tu trabajo para empresas de la competencia es obviamente un punto de partida. De momento lo dejaremos al margen. La proposición de restricciones en tu trabajo para empresas de las competencias es obviamente un punto delicado. De momento lo dejaremos al margen. La ejecutiva del sindicato nunca va a mostrarse de acuerdo en nada que tenga que ver con recortes salariales. Lo ha dejado muy claro. Las emociones se utilizan con frecuencia para establecer posiciones de negociación. No me refiero a enfados, amenazas, chantajes o peticiones de piedad. Estoy hablando del valor emocional que se otorga a determinadas cuestiones. El principio del valor variable se encuentra en la base de la negociación. Una cuestión tiene un valor para una de las partes y otro valor distinto para la parte contraria. Estos valores se pueden expresar directamente por medio del sombrero rojo. La posibilidad de cruzar las líneas de delimitación de atribuciones del sindicato es muy importante para nuestra productividad. Debemos insistir en que hay que seguir los procedimientos disciplinarios correctos. No estamos diciendo que Jones es inocente, pero hay que seguir los procedimientos. En general, todos estamos de acuerdo con el propósito último de cualquier pensamiento. Debe ser la satisfacción del pensador. Así, la finalidad del pensamiento consiste en satisfacer las emociones expresadas. En este punto surgen tres dificultades. ¿La acción propuesta realmente satisface los deseos expresados? No creo que bajar los precios vaya a provocar un aumento en las ventas.
La segunda fuente de dificultad aparece cuando la satisfacción de los deseos de una de las partes se produce a expensas de la otra. ¿Podremos aumentar las horas extras o contratar a más personal? La primera solución beneficia a los que ya están trabajando. La segunda beneficia a unos cuantos desempleados. La tercera fuente de dificultad es el conflicto entre la satisfacción a corto plazo y a largo plazo. Un principio básico de la religión cristiana plantea este punto con absoluta claridad. ¿En qué se beneficia un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? Podemos aumentar las tarifas de anuncios y obtener más ingresos de forma inmediata. Sin embargo, a largo plazo empujaríamos a los anunciantes a utilizar otros medios. Si bajamos el precio para atraer consumidores de otras líneas aéreas, es posible que obtengamos una ventaja pasajera. Después, la competencia igualará los precios y podríamos volver a perder esos clientes. El descenso de la rentabilidad no desaparecería. Me encantaría comer este plato de papas fritas, pero eso no va a ayudarme con mi problema de peso. Voy a invertir dinero en esta obra porque me gusta Nérida, que interpreta el papel protagonista, y quiero verla en más trabajos. Quiero que vean que tengo intención de apoyar nuevas aventuras tecnológicas interesantes. Pero sé que a largo plazo lo que quieren mis inversores es un crecimiento continuado. Las emociones forman parte del método de pensamiento y de la cuestión sobre la que se piensa. No sirve de nada esperar que desaparezcan y dejen el terreno despejado para el pensamiento puro. Pensamiento de sombrero rojo. El lenguaje de las emociones. Las emociones no tienen que ser lógicas o consistentes. Las emociones pueden ajustarse a un lenguaje adecuado. Resiste la tentación de justificar las emociones. Lo más difícil de llevar el sombrero rojo es resistirse a la tentación de justificar una emoción expresada. Esa justificación puede ser verdadera o falsa. En ambos casos, el pensamiento del sombrero rojo la hace innecesaria. Por ejemplo, no importa por qué desconfías de él, desconfías y punto. ¿Te gusta la idea de una oficina en Nueva York? No hay necesidad de detallar las razones por las que te gusta la idea. Eso lo podemos dejar para más tarde, cuando estemos más cerca de tomar una decisión. De pequeños nos educan para que nos disculpemos por las emociones y los sentimientos, porque no pertenecen al terreno del pensamiento lógico. Por eso tendemos a tratarlos como una extensión de la lógica. Si a alguien nos cae mal, tiene que existir una buena razón. Si nos gusta un proyecto, tiene que basarse en la lógica. El pensamiento del sombrero rojo nos libera de estas obligaciones. ¿Significa esto que somos libres para tener todos los prejuicios que queramos? ¿No implica eso un gran peligro? Todo lo contrario. Puede haber más peligro en los prejuicios aparentemente fundados en la lógica que en aquellos que se reconocen como emociones. No me opongo a la exploración de las emociones y de sus fundamentos, pero eso no forma parte del lenguaje del sombrero rojo. Las emociones son inconstantes y a menudo contradictorias. En un cuestionario realizado entre la población norteamericana, se preguntaba si estaban a favor de las relaciones con América Central. La mayoría se decantó por el sí. Sin embargo, se produjo una mayoría contra todos los métodos sugeridos para entablar esas relaciones. Es posible estar a favor de las relaciones en abstracto, pero en contra cuando se formulan en términos concretos. Desde un punto de vista lógico parece no tener sentido, pero en el mundo de las emociones sí tiene sentido. La convención del sombrero rojo no tiene el objetivo de pregonar las emociones a los cuatro vientos, aunque algunas personas pueden sentirse tentadas de utilizarlas con ese fin. Se parece más a un espejo que refleja las emociones en toda su complejidad. Se dice que los
inuit esquimales tienen 30 palabras para referirse a la nieve. Existen culturas que poseen una cifra de vocablos similares para los diversos matices del amor. El inglés y numerosas lenguas europeas carecen de una gama amplia de palabras de uso común referidas a las emociones. Por ejemplo, me gusta, no me gusta, odio, amo, satisfecho, insatisfecho, feliz, infeliz. También podríamos utilizar una palabra para indicar indeciso, positivo, u otra para indeciso, negativo. El término desconfiado es bastante negativo. Dado que el sombrero rojo nos permite ser audaces y abiertos con nuestros sentimientos, podemos intentar ajustar esos sentimientos a la situación. Sin el sombrero rojo, tendemos a limitarnos a las palabras más contundentes, reforzadas con el tono y la expresión del rostro. Por ejemplo, siento tu indecisión en este asunto. No quieres entrar, pero tampoco quieres quedarte afuera. Quieres permanecer de guardia en una antecámara, a punto para salir cuando te convenga. Otro ejemplo, Morgan no te cae mal, pero te sientes incómodo en su presencia. Te encantaría tener una buena excusa para que te caiga mal. Sencillamente no conectamos en este asunto. Percibo un ambiente de desencanto sobre esta empresa. No es pérdida de entusiasmo, sino algo más parecido a una fuga muy lenta en un bote neumático. No se ve que esté ocurriendo algo, pero cuando vuelves a mirar después de un rato, resulta evidente que está más flojo que antes. El sombrero rojo brinda al pensador la libertad de ser un poeta con sus propios sentimientos y ofrece a los sentimientos el derecho de hacerse visibles. Resumen del pensamiento del sombrero rojo. El sombrero rojo permite decir a su portador: así es como me siento sobre esta cuestión. El sombrero rojo legitima las emociones y los sentimientos como partes importantes del pensamiento. El sombrero rojo hace alusión a los sentimientos, que sean visibles, para que puedan convertirse en parte del mapa del pensamiento y del sistema de valores que elige la ruta en ese mapa. El sombrero rojo proporciona un método adecuado para que el pensador pueda salir y entrar en el modo de los sentimientos de una manera que no es posible sin esa herramienta. El sombrero rojo permite al pensador explorar los sentimientos de los demás, porque puede pedirles su opinión de sombrero rojo. Cuando un pensador utiliza el sombrero rojo, nunca debe producirse el más mínimo intento de justificar los sentimientos o proporcionar una base lógica de los mismos. El sombrero rojo abarca dos tipos generales de sentimientos. En primer lugar, están las emociones normales, como el temor, el desagrado, sentimientos más sutiles como la desconfianza. En segundo lugar, se agrupan los juicios complejos, que participan en sentimientos como las corazonadas, la intuición, las sensaciones, el gusto, el sentido estético, el olfato, otros tipos de sentimientos difíciles de justificar. Cuando una opinión tiene una gran parte de este tipo de sentimientos, también puede encajar en el sombrero rojo.